Buenos días, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos en esta hermosa y fresca mañana. Le pusieron un extra al aire acondicionado hoy. Eric me acaba de decirme que los niños menores de 9 años pueden en este momento pasar al aula donde van a tener su clase. Así que si usted trajo un niño pequeño, 7 años, de 7 abajo, este es el momento para que ellos vayan a su clase, donde serán atendidos. Esta es una mañana de muchas primicias. En primer lugar está mamá con nosotros, doña Inocencia Taveras. Yo también le digo mamá a ella, mamá no es mi esposa, ella es mi madre también. Así que bienvenida, mamá, a la iglesia. Y esta semana estamos la familia muy agradecidos de Dios porque Leslie Nicole Rodríguez Núñez se graduó de licenciada en contabilidad. Así que cuando ustedes la vean por ahí, la felicitan. Una persona me dijo, José, ya hay 2 licenciados en la familia. Y yo dije, verdad, no me había dado cuenta. Para uno los hijos como que nunca crecen, pero miren cómo pasa el tiempo. Y otra primicia que tenemos es que, quizá ustedes no lo saben, pero en el día de hoy estamos transmitiendo por primera vez en YouTube en vivo. Si ustedes van a YouTube, el primer link que le enviaron dice Iglesia Templo Bíblico Sabica Live Stream. Así que estamos en vivo en YouTube. Si usted lo quiere compartir, lo puede compartir. Yo voy a poner mi reloj aquí para verificar el tiempo. Y la otra cosa que queremos decir, que debemos decir, es que darle gracias a todos los hermanos que han estado orando por la salud de mi esposa. Ella quería venir, yo estaba pensando hacer como hicieron aquellos que tomaron el paralítico entre 4 y rompieron el techo y lo metieron y traerla para la iglesia. Anoche me preguntó ella, ¿tú quieres que yo vaya a la iglesia? ¿Tú quieres que tú estés en condiciones? Pero el deseo no le falta. Ella quisiera estar aquí. Así que mi amor, yo sé que tú nos estás mirando. En el espíritu estás presente. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios para tener el tema en esta mañana. El sermón lo hemos titulado El ministerio de la reconciliación. Ya Dani nos dio un avance esta mañana. El subtítulo es Recuperando la salud mediante la reconciliación. Y voy a pedirle que leamos en algunos textos, vamos a leer para que nos sirvan como base para sustentar el tema que queremos desarrollar en esta semana. Dice Mateo capítulo 13, versos del 10 al 15. Esto es el Señor Jesucristo hablando con los discípulos, respondiendo a una pregunta que ellos le hicieron inmediatamente después que el Señor Jesucristo enseña la parábola de los 4 terrenos, la parábola del sembrador, que debería ser la parábola de los 4 terrenos. Dice el verso 10 de Mateo 13, sus discípulos vinieron y le preguntaron, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Responde Jesús, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, le contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso las parábolas, dice el Señor Jesús, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías. Y aquí Jesucristo va a citar a Isaías capítulo 6. Dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago,
no comprenderán. Pues, y esta es la razón por la que eso iba a suceder, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Como consecuencia, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Bendito sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 5, vuelvo a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: por lo tanto, capítulo 4 está dedicado a hablar de la fe de Abraham y cómo Abraham no fue justificado por la circuncisión ni por ninguna otra obra, sino porque se mantuvo confiando en Dios. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Ustedes conocen la historia, no vamos a entrar en detalle. Pero después que Pablo en el capítulo 4 habla de cómo Abraham fue justificado, dice: por lo tanto, uniendo eso con lo que va a desarrollar, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, lo que hemos recordado en esta mañana. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades, dígamelo a mí en estos días, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. ¿Alguien dice amén? En la Reina Valera dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Verso 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pudiera estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, y aquí viene la diferencia, mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, préstele atención a esto, por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora, como consecuencia de todo esto, esta es la gran conclusión a la que llega Pablo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y Pablo lo dice en la Reina Valera de la siguiente manera, verso 11, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios bendiga su santa y bendita palabra en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te honramos en esta hora. Bendecimos tu nombre y te damos gracias.
Gracias, como dice el coro, por salvarme a mí, por salvar a cada persona que deposita su fe y su confianza en la obra de Cristo. Oh Dios eterno, en esta mañana hemos abierto tu palabra y no queremos escuchar la voz de un hombre, queremos escuchar tu voz, porque necesitamos, Padre, que tú hables a nuestras vidas y que nos muestre la importancia de la reconciliación, primeramente contigo y luego con nuestros prójimos, para obtener todas las bendiciones que tú nos tienes reservadas. Dirígenos pues, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La Epístola a los Romanos es sin duda uno de los escritos bíblicos que mayor impacto ha causado al mundo cristiano a través de los siglos. Esta epístola abarca casi todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. De hecho, cuando uno lee Romanos, uno se da cuenta que usted no está leyendo una simple carta, que Romanos es todo un tratado de lo que es el Evangelio. El doctor Carballosa, en su comentario a este libro, dice lo siguiente, cito: el propósito central de la epístola a los Romanos es exponer el tema de la santidad y la justicia de Dios a través del Evangelio de la gracia. El gran tema que se destaca en la epístola a los Romanos es la revelación de la justicia de Dios. Fin de la cita. El tema que deseamos desarrollar en este día de hoy puede que no sea comprendido en su totalidad, la primera vez que usted lo escuche. No se desaliente, a mí me ocurrió lo mismo. Pero tenga paciencia, no se desanime. Le pido que lo siga estudiando. Oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a entender estas verdades que encontramos en la palabra de Dios y que ella cumpla el propósito para el cual Dios la envió. El versículo 10 del capítulo 5 que acabamos de leer dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este versículo 10 del capítulo 5 de Romanos contiene una verdad que, a juicio de algunos estudiosos de la palabra de Dios, cuando es entendida correctamente y puesta en práctica, tiene el poder de sanar una gran cantidad de enfermedades. Lo voy a repetir. Cuando esto se entiende, cuando se pone en práctica lo que se está enseñando el apóstol Pablo, esta verdad tiene el poder de sanar una gran cantidad de enfermedades. En investigaciones realizadas por estudiosos de la conducta humana que trabajan en cárceles con criminales y con personas que son adictos a sustancias prohibidas, ellos descubrieron lo siguiente. En primer lugar, la totalidad de los casos se trataba de adolescentes y niños que se habían enemistado con la figura del padre. Niños, adolescentes que habían entrado en un conflicto con sus padres y terminaron ¿dónde? En la cárcel. En la misma investigación se encontró que las personas adultas que presentaban cuadros depresivos, se trataba de personas mayores que se habían enemistado con otra persona en sus relaciones. Y usted abre un paréntesis grande: divorcios, relación entre padre e hijos rotas, relación entre amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera poner, lo puede incluir ahí. Por esta razón es de suma importancia lo dicho por Dios en su palabra a través del apóstol Pablo cuando dijo que Dios hizo la paz con nosotros. Note, ¿quién toma la iniciativa a la hora
de restablecer la relación que se perdió en Génesis capítulo 3? ¿El hombre o Dios? Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Por esta razón, es de suma importancia lo dicho, como leímos anteriormente, por Dios en su palabra a través del apóstol, cuando dijo que Dios hizo la paz con nosotros, siendo nosotros los seres humanos los enemigos de Dios. La otra cosa que es de suma importancia y está contenida en el texto sagrado, dice Pablo, Dios hizo la paz. Nosotros éramos los enemigos, Dios no es enemigo de nadie. El hombre desobedeció y fue separado de Dios por la desobediencia. Ahora, ¿cómo hace Dios esto? La otra cosa que es de suma importancia es esta: fue por la muerte de su Hijo. Es que Dios logra la reconciliación con el hombre. La muerte del Hijo de Dios hizo posible que Dios se reconciliara con el hombre. De igual manera, la no reconciliación del hombre produce muerte. Dios tiene que en su justicia castigar el pecado, porque Dios es justo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El hombre era incapaz de pagar su rescate. Dios tiene que tomar la forma de hombre en Jesucristo, hacerse hombre y venir Él, y Cristo Jesús paga el precio para que los seres humanos pudiéramos tener la oportunidad de volver a una relación de comunión que se perdió, ¿dónde? En Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan cómo era la relación entre Dios y los hombres en Génesis capítulo 3? Dios venía y se paseaba en el huerto y hablaba con Adán y Eva. ¿Tú te imaginas? Trata de imaginarte eso. El lugar perfecto. Ahí no habían vecinos que te ponían música estridente. Ahí no había gente que andaban acelerando motores y perturbando la paz. Solamente el trinar de las avecillas, el sonido de las cascadas de las aguas, el paisaje verde y hermoso. Y en ese ambiente Dios venía y tenía comunión con ellos y hablaba con ellos y se relacionaba con ellos. Y todo eso se perdió ¿cuándo? Cuando Adán y Eva decidieron no escuchar la voz de Dios, no obedecer a Dios, escuchar la voz de Satanás, y esto trajo todos los males y las desgracias que pesan sobre la humanidad hasta el día de hoy. Cuando no hay reconciliación, ¿qué sucede? Entonces ocurre la muerte. Mire lo que pasa. Mire esta familia. Acabamos de cerrar el mes de la familia. La primera familia sobre la faz de la tierra. Los primeros hijos, ¿cómo se llamaban? Que nacieron aquí. Porque Adán fue creado del polvo de la tierra y Eva fue formada de la costilla de Adán. No tenían padre, no tenían madre, no tenían abuelos. Caín y Abel fueron los primeros hijos de la primera familia aquí sobre la tierra. ¿Y cómo termina la relación de estos jóvenes? Cuando presentan ofrenda y la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín rechazada. Mire lo que hizo, lo que le dice Dios a Caín cuando ve el sentimiento que surge en su corazón porque no hizo la cosa como Dios la había establecido. Dice en Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Cuál es el sentimiento que hace que usted se enoje? ¿Cómo se llama? 3 letras tiene. Ira. ¿De dónde vino la ira de Caín? ¿Qué le hicieron a Caín? ¿Quién lo insultó? ¿Quién le chocó el carro a Caín? ¿Quién le hizo una maldad a Caín? Nadie. Pero Caín quiso hacer las cosas a su manera. Como dijo un famoso intérprete en una canción, lo haré a mi manera.
a mi manera. Caín quiso presentarse delante de Dios a su manera y fue rechazado. Abel hizo las cosas como Dios la había establecido y fue aceptado. Y eso causa la ira en Caín. Y Dios le dice, ¿por qué se ha decaído tu semblante? Otra vez, me encanta cuando Dios hace preguntas. Usted ha oído hablar de la mayéutica socrática, los que han estudiado filosofía. La mayéutica socrática, dicen, es el método de llevar a una persona a la comprensión de una verdad a través de una serie de preguntas. Bueno, todo eso está aquí en la Biblia. Porque desde Génesis capítulo 3, eso es lo que Dios está haciendo con Adán y Eva cuando le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Dios quiere que Adán piense dónde se encontraba espiritualmente. Y ahora le hace dos preguntas a Caín para llevarlo a entender cuál es su condición. Y le dice, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? La ira de Caín era reflejada en su rostro. En lugar de reconocer su falta delante de Dios por no haber presentado la ofrenda como Dios les había enseñado, Caín se llena de ira. Estaba buscando las definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua y encontré dos bien cortitas. Número 1, la ira, sentimiento de indignación que causa ¿qué cosa? Enojo. Segundo, apetito o deseo de ¿qué? De venganza. ¿Y qué fue lo que pasó con Caín y su ira? Que la ira lo llevó a quitarle la vida a su propio hermano Abel. Dice Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena. Mire de dónde viene la pena. Otro sentimiento que está destruyendo a la gente. Usted se aira y después la pena se hace poder de su corazón. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Proverbio 19:19, exactamente lo que pasó con Caín. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la ira? Dice Pablo en Efesios 4:26 y 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? En el versículo 7, si hace lo bueno, no serás enaltecido, pero si no hace lo bueno, ten cuidado Caín, el pecado está a tu puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Caín, cuidado con ese sentimiento de ira que tienes. Puedes airarte, pero ten cuidado a dónde te conduce la ira. Porque muchas personas están hoy en las cárceles acusados de asesinato porque le chocaron un carro. Y se airaron tanto que se desmontaron y sacaron un arma de fuego y le quitaron la vida a un ser humano. Es más, aquí, hace un tiempo no muy lejano, le quitaron la vida a un joven que estaba en la calle buscando unos centavos, limpiando unos cristales, porque el que iba conduciendo el vehículo se enojó de que le ensuciaran el cristal. Y la ira fue tan grande que se desmontó con un arma de fuego y le quitó la vida. Eso pasó en República Dominicana. ¿Te das cuenta a dónde nos conduce la ira? Y ya sabemos el desenlace. Caín mata a Abel y Dios vuelve a hacerle pregunta a Caín. Verso 9. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dios necesita que Caín le dé la respuesta? Claro que no, Dios lo sabe todo. Caín necesita pensar en lo que había hecho y hacia allá es donde Dios lo está conduciendo con la pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está Abel? Dice en esta versión. Dice Caín. ¿Qué fue lo que debió decir Caín si hubiera sido honesto? ¿Qué fue lo que debió decir Caín? Perdóname, me llené de ira y le quité la vida. La ira me cegó. Pero eso no fue lo que dijo. No lo sé, dijo. Contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y Dios le dijo ante esa respuesta tan cínica, creyendo que le va a mentir a Dios, Dios le dice, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Quién es que está clamando a Dios?
la sangre derramada. No se puede derramar sangre en esta tierra sin que Dios haga justicia. Porque el Dios que creó dijo, no matarás. Mía es la venganza, yo pagaré. Así que un sentimiento de ira desbordado trae como consecuencia el primer asesinato en la primera familia. Y eso no ha parado aún hasta el día de hoy. ¿Cómo comenzó todo? Por la negativa de Caín a pedir perdón y reconciliarse con Dios. Caso número 2. El caso de dos hermanos, otra vez. Es increíble la cantidad de ejemplos que hay en la Biblia sobre la relación de los hermanos, que tienen tantas cosas que enseñarnos. Dice Génesis 27, 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. En el caso de Esaú y su hermano Jacob, Rebeca convenció a Isaac para que enviara a su hijo favorito lejos de su hermano, para que éste no lo matara. ¿Qué trajo el enojo entre Jacob y Esaú? Una separación forzosa. Porque lo que Esaú no estaba jugando cuando dijo, cuando papá se muera, ahí se lo mato yo. Y la mamá escuchó eso. Y le dijo al papá, mándame ese muchacho, móntamelo en un avión, mándamelo para allá, lejos, porque me lo va a matar. Y se va a convertir en un asesino. No había un avión, era un camello que le iba a mandar, algo así. Ese sentimiento entre esos dos hermanos produjo una separación. ¿Usted sabe cuántos años pasaron para que esos hermanos volvieran a reconciliarse? ¿Usted recuerda la historia? Se volvieron a reconciliar cuando Jacob vino lleno de muchachos, con 12 muchachos. Bueno, eran 10 realmente, los otros 2 eran los hijos de José, Efraín y Manasés. 10 muchachos, 4 mujeres, muchísimos siervos, y yo no le voy a contar la historia porque ese sería otro tema. Todo lo que Jacob tuvo que hacer por el miedo que tenía de que Esaú, su hermano, cumpliera la amenaza de que lo iba a matar cuando lo volviera a ver. Le puso una serie le mandó los niños adelante, le mandó comitiva avanzada y se quedó atrás de último. Bueno, si yo veo la cosa, salgo corriendo. No sé lo que pensó Jacob, pero pasó mucho tiempo antes de que la relación entre esos dos hermanos volviera a ser armoniosa. Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En Mateo 5, 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, aquí viene el enojo otra vez. El enojo es el origen de muchos males, no solamente entre personas que se encuentran en la calle, en la pareja, en el matrimonio, entre los hermanos, a veces, y lo vamos a decir bajito, que nadie lo oiga, en la iglesia de Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, otra versión le dice tonto, o que insulte a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, consecuencia del enojo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos? De acuerdo a lo expresado por Jesucristo aquí, podemos concluir que para Dios es más importante tu reconciliación con cualquier persona que la ofrenda que el adorador trae al altar. ¿Usted se imagina que el sol se haya puesto entre el enojo suyo con un hermano, con su esposa, con cualquier compañero de trabajo, con su jefe, o como dicen los americanos, whatever, o con quien sea? Y usted viene aquí domingo por la mañana sin haber resuelto eso. ¿Qué dice Jesucristo que va a suceder?
que esa ofrenda no tiene ningún valor, ni la monetaria, ni la ofrenda de alabanza. Porque lo más importante que es que haya reconciliación. Así que de acuerdo a lo expresado por Jesucristo, podemos concluir que para Dios es más importante tu reconciliación con cualquier persona que la ofrenda que el adorador trae al altar. Eso significa que si un cristiano, no estoy hablando aquí, el Señor Jesucristo estaba hablando con la multitud y con los discípulos que estaban ahí. Si un cristiano viene a Dios y tiene una situación, un conflicto no resuelto, y eleva una oración o trae una ofrenda a Dios, dice el Señor Jesucristo que primero se reconcilie con su hermano y que luego entonces presente su ofrenda. Porque lo que puede suceder es que si no se reconcilia con su hermano antes de presentar su ofrenda, esa ofrenda no tendrá ningún valor delante de Dios. Entonces usted se imagina, como dice Pedro, un esposo y la esposa que cruzaron, tuvieron un sí y un no. Yo estaba en un lugar y una pareja de esposos, no eran creyentes, estaban celebrando 50 años de casado. Y la señora dijo en un momento, tenemos 50 años de casado y nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Y yo pensé y le dije a mi esposa, y nosotros hemos tenido muchísimos sí y muchos no, y no hemos llegado a 50. Apenas vamos por 28. Pero, ¿cuál es el asunto? No es tener un sí y un no, es que podamos llegar a resolver cualquier diferencia que haya entre nosotros. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:7, a los maridos cristianos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos que estamos aquí, por el amor de Dios, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque esas oraciones no van a pasar del techo. Hay otros textos, pero ya tenemos que avanzar. En la investigación que se realizó con criminales que estaban guardando prisión, se concluyó que los criminales que se encontraban cometiendo, que los crímenes que se estaban cometiendo en esa nación estaban siendo cometidos por personas que, asómbrese, número uno, se enemistaron con la figura del padre, hijos que los padres lo abandonan, madre soltera. Es lamentable, hermano, las estadísticas dicen que nosotros somos los campeones a nivel de la región, yo creo, en hogares disfuncionales, con papá que dejan a los muchachos a que la mamá lo críe solo y ellos se van como si nada hubiera pasado. Cuando un padre abandona a sus hijos y rompe todo vínculo con ellos, es muy probable que ese joven desarrolla una relación de enojo y termine en una cárcel. Segundo, personas que se enemistaron con la sociedad, problemas entre cónyuges, entre vecinos, parientes, cualquier otro tipo de enemistad. Y tercero, personas que se enemistaron con ellos mismos, y esto es lo más terrible. ¿Cómo es posible? Explíqueme esto, porque yo no lo entiendo. O sea, un conflicto con usted mismo no lo puede resolver. Usted sabe lo que es el sentimiento de culpa. Usted sabe el daño que hace la culpa cuando usted entiende que usted cometió un error y usted no comprende el alcance de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y usted no es capaz de ir a los pies de la cruz y entregar su error, su pecado y decirle, Padre, perdóname. Sino que usted piensa que usted es más santo que Dios y usted mismo no se puede perdonar. Eso es increíble. La próxima semana voy a hacer un arreglo con Israel para continuar con el tema. Le voy a hablar de un hallazgo que se ha hecho en investigaciones que se están haciendo en los Estados Unidos y lo que clínicas están implementando, principios bíblicos para resolver
problemas de salud. Ahora bien, ¿cómo resuelve Dios la enemistad entre Él y el hombre? Cuando hay enemistad, la persona termina, ya vimos los casos, matando al otro. Cuando Satanás se hizo enemigo de Dios allá en el cielo y fue arrojado y echado fuera de la presencia de Dios, vino a la tierra, engañó a Adán y a Eva, y de esa manera vino la muerte. ¿Te das cuenta? ¿Dónde comenzó la primera separación? Allá en el cielo. ¿Dios se separó de Satanás o Satanás se separó de Dios? Satanás tuvo que ser arrojado porque Satanás quiso usurpar la posición de Dios y quiso darle un golpe de estado a Dios en el cielo y obtuvo el apoyo de una gran cantidad de ángeles y él con todos los ángeles fueron arrojados del cielo y ahí se produce la primera separación. Luego viene a la tierra, engaña a Adán y Eva. Y Adán y Eva, ¿cómo terminaron? Después de vivir en ese jardín hermoso, después de estar hablando con Dios cara a cara, face to face, como dicen por ahí. ¿Qué hizo Dios? Los arrojó y los sacó del huerto del Edén. Y puso un ángel y una espada ardiente. ¿Para qué? Para que no pudieran volver a ese lugar. Dios entonces utiliza la muerte de su único hijo, pagando él, no matando al otro, para poder terminar la enemistad. En la enemistad entre el hombre y Dios, Dios utiliza la muerte de su propio hijo para traernos la paz. Eso fue lo que acabamos de leer. En otras palabras, bueno, la tercera parte del texto dice, mucho más como consecuencia de la reconciliación, dice, mucho más estando reconciliados, seremos que salvos por su vida. En orden cronológico, ¿qué es lo que primero debe suceder para que un ser humano disfrute de la salvación? Primero tiene que hacer la paz con Dios. Tiene que venir en arrepentimiento y pedir perdón a Dios. Y cuando usted pide perdón a Dios, reconociendo que Cristo pagó el precio de su pecado en la cruz del Calvario y que selló con la resurrección, y usted en fe reconoce la obra de Cristo, le pide perdón a Dios, entonces la enemistad que había entre el hombre, entre usted y Dios, termina. Y usted entra a estar en paz con Dios. Y una vez que usted está en paz con Dios, ¿qué viene de ahí para atrás? Sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, te saca del mundo donde te encontraba y te introduce ahí. Ahora tú no eres una criatura de Dios, ahora tú eres un hijo de Dios y ahora todas las promesas que Dios ha hecho vienen sobre ti. ¿Por qué? Porque fuiste capaz de primero reconciliarte con Dios. Así que primero y más importante, el objetivo supremo no es la salvación es un bono extra. La salvación es consecuencia de que tú y yo y todo el que obedece a Dios se reconcilia primero con Dios. Escuche bien lo que les voy a decir. La salvación del alma de los seres humanos no es el objetivo principal de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque no puede haber salvación del alma si primero no se produce la reconciliación. La salvación se produce como una consecuencia de un objetivo supremo que siempre ha existido en la mente de Dios, que es reconciliar al hombre con Dios. Porque el acto del amor, el amor de Dios se manifestó ¿dónde? Cuando Cristo vino a la cruz del Calvario. Y si leemos lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, del 20 en adelante, dice que Dios nos ha dejado un ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio? Que Dani lo mencionó. O sea que cuando la iglesia está predicando el evangelio, mire, yo estaba pensando esta mañana, mi hija me preguntó, ¿y dónde están los diáconos? ¿Faltan diáconos? Que digo, sí. Hay uno que está predicando en Moca, y pensé, Peneche está predicando en La Vega,
Irán y Flores están predicando en Cuba. Y digo, wow, es increíble. 4 hermanos de esta congregación predicando simultáneamente en 3 lugares diferentes. Diciéndole a los hombres, reconcíliense con Dios. Esa es la función de la iglesia. Dios ama al pecador y quiere hacer la paz con él. El hombre no busca a Dios. Dios está buscándote hace tiempo. Amén. ¿Y cuántas personas buscando a Dios de la manera incorrecta? Y es tan sencillo. Solo debe caer de rodillas a los pies de la cruz y decir, Dios, perdóname. No tienes que hacer más nada. Es un acto de fe lo que te va a llevar a restablecer tu relación con Dios. Voy a terminar con esto, porque ya el tiempo se me está terminando. Me quedan unos 7 minutos. En la ciudad de Cancún, en México, hace algunos años, se reunieron un grupo de profesionales, estudiosos de la conducta humana, científicos y otros profesionales de instituciones que trabajan con jóvenes que son adictos a drogas. Todo convocado por el gobierno de México, y se le lanzó el siguiente desafío. Cuando los gobiernos tienen problemas que no lo pueden resolver, ¿qué hacen? Buscan un grupo de expertos y le dicen, miren, aquí tengo este problema, búsquenmele la solución. Eso lo hace usted en su casa, cuando tiene un problema de plomería, de electricidad. ¿Qué usted hace? Y usted no es plomero ni electricidad. Busca a una gente que sepa que le resuelve el problema. Si se le daña el carro y usted no es mecánico, busca a un mecánico que le resuelve el problema del carro. Bueno, le presentaron 4 problemas que parece que no tienen solución, ni allá en México, ni aquí en República Dominicana. Número 1, le dijeron, presenten una solución al problema de la violencia. Señores, es increíble cómo la violencia se ha ido incrementando. Segundo, ¿cómo vamos a solucionar el problema de la adicción? No hay manera de detener el consumo de sustancias prohibidas y otras que son adictivas como el alcohol y no son prohibidas. Sino yo veo que cada vez hay más proliferación. Aquí se están instalando cadenas de liquor store. Venta de alcohol, que es una droga legal, lamentablemente. Entonces, ¿por qué va creciendo la adicción? Por este mismo tipo de cosas. Pregúntese, no voy a entrar en ese tema, pero, señores, casi en toda la esquina hay un punto de droga en los barrios. Entonces, la adicción está creciendo. Ellos tienen esos problemas, la violencia, la adicción. Como consecuencia de la adicción viene el otro problema, ¿cuál es? La depresión. Y la depresión trae como consecuencia el otro problema, que es el suicidio. Estadísticas mundiales, no solo en República Dominicana, busquen las estadísticas, los índices de suicidio se están disparando a nivel mundial. Ahora, a estos profesionales se les otorgó un plazo para que presentaran una respuesta de cómo trabajar la violencia, la adicción, y la adicción no solamente a las drogas. Hay gente que son adictos a drogas, hay otros que son adictos al juego, son ludópatas, hay otros que son adictos a la pornografía. La pornografía es una de las peores adicciones y, lamentablemente, ahora una de las más recientes adicciones, ¿cuál es? Desde niños nos están haciendo adictos a los niños, ya, ¿sabes con qué? Con estos aparaticos y con la tableta. La adicción a la tecnología. Hay personas que suena ¡ping! Una notificación y ellos brincan, agarré el teléfono. Pero ¿cómo va a ser? ¿Usted no lo conoce? Ese es otro de los problemas. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Estos 4 problemas que parecen no tener cura, y se creó un equipo de científicos, y entre ellos, anote esto, había un cristiano dominicano. Un científico quien en su niñez escuchó el evangelio en una escuelita dominical que hacían cerca de su casa, de labios de una hermana llamada Consuelo Evangelista, porque él da el testimonio, que vivía en la ciudad de Santo Domingo, y este científico, que fue alumno de don Mariano González, que murió recientemente, se congregaba en Templo Bíblico Villa Francisca, se llama el doctor Batista. Participó de esta investigación.
Y dentro de las conclusiones a que llegaron se destacan tres. Número uno, las conclusiones fueron que el problema de la salud no tiene nada que ver con el cuerpo humano. Número dos, que la principal causa de estos graves problemas era la fragmentación de la sociedad o la separación que se había producido en todos los órdenes de la sociedad, empezando por la familia. ¿Cómo se fragmenta una familia entre un esposo y una esposa antes del divorcio? ¿Usted sabe lo que sucede? Una separación emocional. Antes de que se produzca el divorcio. Primero, ellos se desconectan emocionalmente y se divorcian emocionalmente. Y tercero, que la falta de reconciliación es la principal causa de estos males que hoy padece la humanidad. ¡Oh, conclusión! Había que buscar un grupo de científicos para llegar a esa conclusión. Si hubiera leído la Biblia, lo que Pablo escribió hace tiempo, todo lo que está plasmado en la palabra de Dios, hace tiempo que hubieran llegado a la conclusión de la importancia que tiene la reconciliación entre los seres humanos. Dígame, si nosotros vivimos en una sociedad fragmentada, ¿cuántos partidos políticos hay en República Dominicana? Y eso sigue propagándose. ¿Cuántos tipos de denominaciones cristianas usted conoce? Yo no quiero mencionar nombres, pero mire, usted se pone a contar y cuenta más de 20 denominaciones. Entonces, la separación, en conclusión, es la causa de la mayoría de las enfermedades. Se ha comprobado que si usted separa a un niño y el niño en el momento de nacer no llega a un lugar afectivo, a lo largo de los años ese niño termina siendo una persona que podría padecer de una de estas tres personas. ¿Será depresivo? ¿Será una persona que podría ser melancólica? ¿Terminará oyendo música de amarga y consumiendo alcohol y droga? Porque eso es lo que hace la melancolía, que acaba la amargura. Hay toda una industria de la melancolía para que la gente se anestesia el corazón cuando no aguanta el dolor por algún sufrimiento. Y tercero, será una persona que podría ser violenta. Es decir, el abandono de un niño lo puede conducir a la depresión, a la melancolía o a la violencia. Ellos encontraron que si usted se divorcia y se separa de su cónyuge y el niño tiene entre los 0 y los 4 años, usted está criando una persona que muy pronto podrá tener uno de estos 4 trastornos, entre 0 y 4 años, demostrado científicamente. En primer lugar, depresión, desorden de atención. ¿Usted sabe lo que es desorden de atención? El niño no aprende. Usted le pone un tutor, le pone el mejor maestro y él no se puede concentrar. Y no es que el niño es bruto, es que viene con un problema de atrás. Tercero, predisposición a la violencia. Segunda conclusión, si un adolescente se separa de su padre o de su madre afectivamente, tiene una alta probabilidad de hacerse violento si se separa con violencia. B, si ese adolescente se separa con tristeza, ese adolescente tiene mucha probabilidad de llegar a consumir marihuana. C, si un adolescente se separa afectivamente de su padre o de su madre con coraje, ese adolescente tiene una alta probabilidad de terminar consumiendo cocaína, que es más fuerte que la marihuana. Pero, si ese adolescente se separa, oiga qué cóctel, con tristeza, rabia y amargura, lo único que lo podrá calmar será consumir opiáceos. Una de las drogas más adictivas y que ha matado más gente en los Estados Unidos. No sé si escucharon un actor famoso de Hollywood que murió consumiendo opio. No estaba acostumbrado a consumir cocaína y comenzó a consumir opio porque creía que era lo mismo y el opio lo mató, porque es una de las drogas más fuertes. Entonces, en conclusión, el hallazgo interesantísimo de esta investigación es la correlación que existe entre el consumo de drogas y el motivo de la separación. Finalmente, una investigación que se hizo en una iglesia en Puerto Rico
fue la siguiente. Se hizo un anuncio y se le dijo a todas las personas, a toda la familia que tengan algún hijo o pariente que conozca a alguien que padeciera de uno de estos síntomas. 6 tipos de síntomas le dijeron. Número 1, personas que tengan niveles de ansiedad. Número 2, niños que tengan problemas de aprendizaje. Número 3, niños que tengan problemas de déficit de atención. Número 4, mujeres que estén pasando por problemas de depresión. 5, personas que están sintiendo un dolor y no se sabe qué. Usted ha visto esa gente que van a todos los médicos, se le hacen todos los estudios y no tienen nada, pero se están muriendo. Eso es penoso, pero sucede. 6, personas que tienen intención al suicidio. Llegaron un total de 155 personas a esa iglesia, de esa comunidad. Tenían preparado un equipo de psiquiatras, de psicólogos para atender según el tipo de terapia que necesitaran. Y después de haber consultado a todos, se hizo una revisión para determinar cuántas de esas personas venían de un proceso de separación. Asómbrese. ¿Cuánto? Díganme un por ciento. 100% de las personas que acudieron, que caían dentro de estos síntomas, venían de un proceso de separación o separación temprana de los padres que lo abandonaron, padres irresponsables que abandonan a sus hijos y luego no lo mantienen. ¿Usted conoce a un niño que los padres lo han regalado? Mire, en Monteplata hace un par de años tuvimos la oportunidad de visitar un centro que dirige nuestro hermano Prensa y su esposa. Y ellos atienden niños huérfanos. Y nos contaron una historia había un niño que el padre mató a su pareja y luego se quitó la vida a él. El niño se lo entregan a la abuela porque era el único pariente cercano que había que podía recibirlo. Pero había un problema. El niño era pim pum su papá. Y la abuela le daba una pela todos los días al muchacho. ¿Por qué? Porque cuando ella castigaba al niño, en su mente ella creía que estaba castigando al asesino de su hija. Y la fiscalía tuvo que quitarle el muchacho. Y se lo llevaron al centro. ¿Te das cuenta? Lo que pasa cuando hay separaciones violentas. El daño que esto puede producir. Segundo, otros eran adolescentes que los padres se pelearon y se divorciaron y se separaron. Tercero, algunos eran hombres y mujeres que se divorciaron y en el proceso se separaron y se fueron con sentimientos de tristeza, ira o amargura. Eso es lo que deja la separación. Esas son las personas que pueden terminar, como dijimos, oyendo canciones de desamor, de amargue, consumiendo alcohol, que es una droga legalizada para ahogar sus penas, y otras drogas no legalizadas aún, que finalmente son presas de esa gran industria que se nutre de vender anestesia para el dolor del corazón, que produce la amargura, el dolor del alma, que causa la separación. En conclusión, la separación es la causa de la mayoría de los problemas de salud de los seres humanos. Y en el orden espiritual, la separación espiritual de la criatura con el Creador le trajo toda la desgracia que el pecado ha traído a esta humanidad y que nosotros estamos viviendo las consecuencias todavía el día de hoy. ¿Cómo se va a resolver este problema? Dios tomó la iniciativa. Envió a Cristo. Pagó el precio. Nos hizo amigos de Dios. Y ahora nos ha entregado a nosotros, la iglesia, un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Como si Dios, dice Pablo, rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Querido hermano, si en tu vida piensas y recuerdas que hay un problema, un desacuerdo no resuelto, sea con tu esposa,
con tus hijos, con un amigo, con un pariente, con un vecino, con cualquier persona, por el amor de Dios, trata de reconciliarte con esa persona. Para los amigos que están con nosotros en esta mañana, si has entendido la importancia que tiene volver a restablecer tu relación con Dios, en esta mañana puedes hacerlo. Solamente debes tomar la decisión. Inclina tu rostro, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile estas palabras a Dios. Dile: Dios eterno, en este momento quiero reconciliarme contigo. Quiero que perdones todos mis pecados por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Padre, quiero que tú me sanes, no solo física, sino también espiritualmente. Quiero vivir en paz contigo, en paz con mis semejantes y en paz conmigo mismo por la reconciliación que tú me ofreces. Acepto el perdón de mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigan orando, hermanos. No levanten la cabeza. Y voy a hacer una última pregunta. ¿Hay aquí alguna persona que quiere reconciliarse con Dios? ¿Hay aquí algún amigo que ha entendido el mensaje en esta mañana y la importancia de su reconciliación? Háganos una señal. Solo levanta tu mano y la puedes volver a bajar. Y con eso nos comunicará tu deseo de reconciliarte con Dios. ¿Hay alguien así en esta mañana? Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que ha entendido el sufrimiento que la separación trae a la vida de los seres humanos? No importa que sea separación entre padres e hijos, entre hermanos. ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse primero con Dios y luego con sus semejantes? Levántame tu mano, queremos orar contigo. No sientas vergüenza. Jesucristo no se avergonzó de ir a la cruz a morir y a pagar el precio para que tú pudieras hoy reconciliarte con Dios. Oramos y damos gracias y luego vamos a hablar con el amigo que trajo López, que ha manifestado reconciliarse, el deseo de reconciliarse con Dios. Padre amado, muchas gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por Cristo. Gracias por su sangre derramada. Gracias porque esa sangre pagó el precio de nuestra reconciliación. Y ahora tenemos paz contigo, Dios, y disfrutamos de esta hermosa relación que tú nos das de ser tus hijos. Oh Padre, si hay algún amigo aquí que aún no ha tomado esa decisión, tócalo esta mañana y que no salga de este lugar sin comunicarle a alguien su deseo de reconciliarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.